hidrógeno tendría que ser igual a la concentración analítica, y la concentración analítica es 1 por 10 elevado a la menos 9 molar, más la raíz cuadrada de 1 por 10 elevado a la menos 9 molar, elevado al cuadrado, más 4 veces 1 por 10 elevado a la menos 14 molar, ¿no? Que es el valor de Kw. ¿Ya? Y todo esto dividido entre 2. ¿Ya? Si sacamos eso, nos tiene que salir la concentración de iones hidrógeno. A ver, vamos a sacarlo. A ver, que es 1 exponente a la menos 9 molar, el mismo, ¿no? Ya, entonces acá vamos a tener, es igual a este valor más la raíz de igual, ¿no? La concentración analítica por la concentración analítica más 4 por cada watt, ¿no? Y esto sacamos. Esto se busca con esto. Cerramos y lo dividimos entre todo entre 2. ¿Ya? Y ahí nos sale 1,01 por 10 elevado a menos 100. Vamos a ver si le sacamos más decimales. Obvio que tiene que salir más de 2, ¿no? Ahí está. ¿No? Ahí está el valor. Este valor de aquí es el que tenemos acá, ¿no? Ya. Muy bien. Dice, ahora 9.9 por 10 elevado a menos 8 moles por litro de protones provienen del agua. ¿Ya? Y 1.1 por 10 a la menos 9 moles del ácido clorhídrico, ¿no? Vamos a sacarlo, ¿no? Ahora, ese 9.95 por 10 a la menos 8 es lo mismo que aplicáramos acá, ¿no? Acá, ¿no? Este valor de iones hidrógeno que provienen de la ecuación lo multiplicamos con, ¿cómo se dice? Los iones hidroxilo y lo igualamos al Kw, ¿no? Se supone que los iones hidroxilo van a ser igual al valor de Kw dividido en este caso ya no sería 1.28, sino sería 1.005 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Dividimos eso y nos tiene que salir 9,95 por 10 a la menos 8 moles por litro, ¿no? Ya. Por lo tanto, el pH de la solución, si calculamos de aquí, ¿no? 1.005 por 10 a la menos 7, el logaritmo, a ver, vamos a sacar el menos logaritmo, menos log de este valor de acá, nos tiene que salir cercano al 7, ¿no? Vean, cercano al 7. Redondeando ya, bueno, 7, ¿no? Pero se aproxima al 7, ¿no? Cumple la curva que vimos, ¿no? En el gráfico. Ya, en este caso, se observa que el aporte de los protones del ácido fuerte es despreciable frente al agua, ¿no? Bueno, y acá tenemos las respuestas. Bueno, acá ahora lo mismo vamos a ver
válido. El desprecio. Ya, el mismo criterio se sigue para las soluciones de sustancias básicas. Pues acá, ¿no? Miren, si se cumple que la concentración de iones hidroxilo es menor, ¿no?, a 0,1 por la concentración analítica, entonces decimos que la concentración de iones hidróneo o la concentración de los protones va a ser equivalente a la concentración analítica. ¿Ya? Es como si hiciera el 10%. Este valor de acá, si es, digámoslo así, menor, ¿no?, al 10%, ¿no?, del valor de la concentración analítica, entonces se desprecia. Igualamos solamente esto, ¿no? Ahora, si se cumple que la concentración analítica es menor que el 10% de los iones hidroxilo, como otro problema, ¿no?, entonces decimos que los iones de los protones es equivalente a la concentración de los iones hidroxilo. Y tenemos una tercera, ¿no? Si alguna de estas desigualdades no se cumple, entonces decimos que simplemente queda como antes, ¿no? La concentración de los iones hidrógeno va a ser igual a la concentración de los iones hidroxilo más la concentración analítica. Acuérdense, acá teníamos balance de cargas, ¿no? Tenemos aquí balance de cargas. Ya. La desigualdad A se cumple para valores de concentración analítica menor o igual de 1,16 por 10 a la menos 7 molar. Y para B, ¿no?, para valores de concentración analítica menor o igual a 9,53 por 10 elevado a la menos 9 molar. Para valores de concentración analítica coincidentes los límites se consideran ambos aportes. ¿Ya? Y se debe aplicar la ecuación cuadrática. Ya, bueno, acá tenemos un problema también, ¿no? Dice calcular el pH y el pOH de una solución de hidróxido de estroncio, 1 por 10 a la menos 14 molar. Entonces acá, primeramente, hacemos la ecuación de ionización, ¿no?, del hidróxido. Vemos que es un hidróxido fuerte, ¿no?, porque tenemos solamente una sola flecha. Entonces tenemos el iones de estroncio, tenemos los iones hidroxilo. Por otro lado tenemos la reacción de hidrólisis del agua, ¿no?, que es un ácido, ¿no?, que es acuoso. Entonces ahí tenemos los iones de hidrógeno y los iones hidroxilo también, ¿no?, como lo vemos acá. El agua se dice iones hidrógeno y iones hidroxilo. Y también, obviamente, que esta misma reacción tiene su constante de equilibrio, que vendría a ser esta, ¿no?, condiciones normales. Luego tenemos el balance de cargas, ¿no? ¿Qué significaría el balance de cargas? Las cargas, si sumamos estas dos reacciones, las cargas positivas son aportadas por el estroncio, ¿no?, y por los iones hidrógeno. Entonces, diríamos así, ¿no? Las cargas positivas, los iones hidrógeno más el doble del estroncio, ¿no? Estroncio. Diríamos aquí la concentración del estroncio. Y esto es igual a las cargas negativas. Las cargas negativas son los iones hidroxilos que van a ser portados de aquí y de aquí, pues, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos ahora sí el balance de masas, ¿no? En el balance de masas, básicamente acá tendríamos que si yo tengo una concentración, vamos a poner la misma que tenemos acá, hidróxido, 1,1 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto debería ser la concentración del estroncio ionizado? Va a ser 1 por 10 a la menos 4. Obviamente que para el hidroxilo va a ser el doble, ¿no? En este caso solamente me interesa el estroncio, ¿no? 1 por 10 a la menos 4. Sustituyendo, como dice, ¿no?, en 2, ¿no? Este valor en 2 tendríamos iones hidrógeno más el doble de 1 por 10 a la menos 4, y eso es igual a los iones hidroxilo. O sea, ¿por qué lo multiplicó por 2 a la distancia?
igual forma, en el caso de ácidos fuertes se puede aproximar. Ya. Los iones hidroxilo, se supone que yo voy a tener una concentración de iones que va a ser igual a una concentración de iones hidronio, pero a esa concentración de iones hidronio le tengo que adicionar, ¿no?, el doble de esta concentración de acá, ¿no? O sea, va a ser un adicional, ¿no? O sea, si yo tuviera 10 a la menos 7, ¿no?, pH neutro, vamos a suponer, ¿no? Entonces acá vamos a decir que los iones hidronio, perdón, los iones hidroxilo van a ser superiores, ¿no?, superiores en algo adicional, ¿no? O sea, en este caso sería 2 o 10 a la menos 4, ¿no? Si hubiera 10 a la menos 7, se suma algo más, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿no?, como dice en este caso, los iones hidroxilo es muy grande, ¿no?, con respecto a los iones hidroxilo, ¿ya? Entonces, aparte también, como es una sustancia alcalina, eso también influye, ¿no? No puede ser pues una sustancia, no puede darse, ¿no?, digamos así, que esta solución alcalina vaya a cambiar, ¿no? Tiene que ser sí o sí alcalina, ¿no? Entonces, la concentración de iones hidrógeno va a ser menor, ¿no? Va a tener que ser menor a este valor, ¿no? O sea, no puede ser tampoco neutro, digamos, ¿no? Entonces, tenemos de esta forma, ¿no? Entonces, la concentración de iones hidroxilo vendría a ser igual a 2 por 10 a la menos 4 molar. Acá, eso de aquí, se discrimina, ¿no?, porque es menor de 10 a la menos 7, ¿no? Si fuera neutro, ¿no?, digamos así, no podríamos decir que es una solución alcalina, ¿no? Tenemos siempre que buscar, ¿no?, la forma de que si es una solución alcalina por sus iones hidroxilo que se van a liberar, pues esos iones hidroxilo van a proporcionar algo más, ¿no?, al medio, ¿no?, o proporcionan, mejor dicho, algo más al medio, ¿no? Podríamos decir que aquí se cumple esta relación que está acá arriba, ¿no?, cuando de especial. Se cumple acá, ¿no?, es menor que la concentración analítica. Si se cumple que la concentración de iones hidroxilo es menor a la concentración analítica, entonces tendríamos eso, ¿no? ¿Ya? Y lo mismo vemos pues para la sustancia alcalina, ¿no? Vamos a ver. Ya. De igual forma, en el caso de los ácidos fuertes se puede aproximar, ¿no? Entonces acá vamos a discriminar los iones hidroxilo. Al discriminar los iones hidroxilo, o perdón, los iones hidrógeno, solamente tendríamos así nomás, ¿no? 2 por 10 elevado a la menos 4 es igual a los iones hidroxilo. Pues ahora ese 1 por 10 a la menos 4 es del estroncio, ¿no? Sí, es del estroncio, la concentración analítica. ¿Cómo sabe que el OH es muy grande? ¿Es por esa suma que está haciendo? Aquí, mira, se supone que la concentración analítica vendría a ser igual a la concentración de iones hidrógeno más este valor de acá. Ajá. Entonces, si fuera 7, se supone que si fuera una sustancia neutra, tendría 10 a la menos 7, ¿no? Ajá. Ahora, pero hay que tener en cuenta que 10 a la menos
7, debería ser iguales concentraciones para el hidrógeno, para el iones hidroxilo. Ahora, si es que, ¿cómo se llama? Yo considero este valor, significaría que se ha sumado este valor al llegar a 7, ¿no? Es como si los iones hidrógeno fueran mucho menor que la concentración de los iones hidroxilo. Los iones hidroxilo son mayores, ¿no? Y como es tan pequeñito la concentración de iones hidrógeno, entonces se prefiere discriminar. La regla dice que incluso si es con respecto a la concentración analítica es menor del 10%, mejor se discrimina, ¿no? Porque no afectaría. Pero en este caso, como vemos, acá digamos así, no se consideró la concentración de los iones hidrógeno. Este es para una sustancia alcalina, ¿no? Lo mismo sucede en el caso de las sustancias alcalinas que en las sustancias ácidas, ¿no? Porque en el caso anterior vimos sustancias ácidas, en este caso sustancias alcalinas. Ya, entonces aquí si discriminamos los iones hidrógeno porque son muy pequeños con respecto a los iones hidroxilo, entonces solamente sería esta igualdad, ¿no? Eliminamos esto y nos quedaría solamente esto. ¿Ya? Ahora, este valor de aquí dice que lo sustituyamos en la ecuación 1. Acá está. La ecuación 1, el KOA, ¿no? Entonces ahí, concentración de los iones hidrógeno multiplicado por la concentración de los iones hidroxilo, y igualamos a 1 por 10 a la menos 14, ¿no? Como acá teníamos la concentración de iones hidroxilo, a partir de esta concentración podemos determinar los iones hidrógeno, ¿no? Y luego aplicamos logaritmo. Y ahora sí nos sale 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 el valor del pH, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si calculáramos, nos dice hidróxido de estroncio 1 por 10 a la menos 4? ¿Cuánto es el pH? 4, ¿no? A ver, pH. 1 exponente a la menos 4. Ahí es igual a menos logaritmo de este valor, ¿no? Nos dice que es 4. Y esto es igual a 14 menos 4. 14 menos este valor. Nos sale que es 10, ¿no? Bueno, en este caso podría estar parecido, ¿no? Pero ligeramente nos sale que es alrededor de 10, ¿no? Ya, cálculo de pH para un ácido débil. ¿Ya? Vimos que eso sería cuando eran ácidos y bases fuertes, ¿no? Pero ahora tenemos también otro tipo de ácidos, ¿no? Los ácidos débiles. Para el caso de un ácido débil, tenemos que tener en cuenta que los ácidos débiles pueden ser monopróticos, dipróticos, tripróticos, ¿no? Va a depender de cuántos hidrógenos se van a disociar. Y para cada hidrógeno que se disocia, tiene una constante de equilibrio, ¿no? Esa constante de equilibrio se conoce para los ácidos como constante de acidez, ¿no? K sub A. Y para las sustancias débiles o bases débiles, es constante de basicidad, ¿no? Ya, muy bien. Entonces aquí, miren, ya tenemos la reacción del ácido, pero ya no con una flecha, sino tenemos la flecha en los dos sentidos. ¿Ya? Y también tenemos el agua, ¿no? Por otro lado, el agua. El agua sigue trabajando con su constante de equilibrio, ¿no? Su KOA. Y el ácido tenemos también otro equilibrio que se va a sumar, ¿no? Tenemos la constante
ionizado, la forma del ácido ionizado y bueno, su protón, ¿no? Las tres formas. Pero aquí en balance de masas no consideramos el ácido no ionizado, solamente, por eso se dice balance de cargas, solamente la forma que está con carga, ¿no? ¿Ya? Donde acá nos dice, ¿no?, que la concentración del ácido ionizado representa los aportes de protones del ácido, ¿ya? Y en este caso los iones hidroxilo, el aporte de protones del solvente. Entonces, por otro lado también tenemos el balance de masas, ¿no?, para el ácido. Ya, en el balance de masas diríamos aquí que la concentración analítica de nuestro ácido va a estar en función de estas dos, ¿no? La concentración del ácido no ionizado y la concentración del ácido ionizado. ¿Por qué? ¿Por qué de los dos? Si es cierto, ¿no? Es como por ejemplo, ya tuviéramos nuestro ácido, ¿no? Nosotros adicionamos un ácido, el ácido acético, ¿no? El ácido acético lo disolvemos en agua, ¿no? Pero cuando se disuelve en agua, una parte del ácido se va a disolver, ¿no? No todo el ácido se disuelve. Entonces, la parte que se disuelve o que se ioniza, vamos a decir, va a ser muy pequeñita, ¿no?, frente a la parte del ácido que está sin disociar, o mejor dicho, que no está disociada, ¿no? Pero cuando queremos determinar cuánto es la concentración del ácido, tenemos que sumar esas dos partes, la parte disociada y la parte que no se disoció. Si no, ¿cómo determinamos la concentración real del ácido? La concentración real debería estar definida por dos. Entonces, por eso la concentración analítica consideramos la forma del ácido sin disociar y la forma del ácido disociado. Entonces acá vemos los valores de la de la concentración analítica, el kWh y la constante de acidez son conocidos, deben ser conocidos, ¿no?, por sustitución de los mismos en las ecuaciones anteriores. Se obtiene una ecuación cúbica, ¿no? Bueno, otra vez, en la anterior tuvimos ecuación cuadrática, ¿no? Ahora tenemos ecuación cúbica. Ya, para poder determinar la concentración de protones. En la mayoría de los casos no es necesaria tal resolución para el cálculo de la concentración de iones hidrógeno, debido a que se pueden efectuar algunas de las aproximaciones que se detallan a continuación, pero vamos a ver cuáles son. Ya. Primero, si se desprecia el aporte de protones del agua frente al del ácido, en este caso, en la ecuación 3, se deduce que la concentración de iones hidrógeno vendría a ser igual a la concentración del ácido disociado, ¿no? Acá, ¿qué estamos despreciando? Los protones, nos dicen, ¿no? Protones del agua, ¿no? En la ecuación 3. Vamos a ver acá, ¿no? Es el balance de cargas, ¿no? El balance de cargas, dijimos los protones van a ser igual a la concentración de los iones hidroxilo y la concentración del ácido disociado. Pero acuérdense que estos protones venían ¿de dónde? De estas dos reacciones, ¿no? Del ácido y venían también del agua, ¿no? Pero en este caso, esta concentración de protones dice que nosotros tenemos que despreciar, ¿no?, lo que viene del agua. Solamente sería lo del ácido nomás, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? De tal forma que si despreciamos eso, este valor de acá o esta concentración de iones hidrógeno van a ser iguales o equivalentes a la concentración de los iones
Ya, pero las cargas positivas acá, ¿quiénes las proporcionan? Los hidrógenos que se están formando en el ácido y los hidrógenos acá que se forman a partir del agua. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser la concentración de iones hidrógeno. Pero más adelante dice que se Pero más adelante se desprecia lo del agua. Pero queda todavía lo del hidrógeno. Exacto. Ya, entonces ahí nosotros si despreciamos lo del agua diríamos que esta concentración de iones hidrógeno es lo mismo que decir la misma concentración de iones del ácido disociado. ¿Se acuerdan cuando, no sé si en química les dijeron, ¿no? Si yo tengo 0,1 molar de este ácido débil, entonces, ¿cuánto se va a formar? Se va a formar X del ácido, ¿no? Disociado, y también al mismo tiempo se forma X del hidrógeno. XX decimos. Entonces, la misma concentración, por eso decimos el valor de los iones hidrógeno es igual al valor de la concentración del ácido, por el equilibrio que se da aquí. ¿Ya? Esa es la igualdad. Porque no estamos considerando lo del agua. Acá tenemos ese equilibrio. Ya, muy bien. Ahora dice que hay que sustituir este valor en la expresión 1, la constante de acidez, ¿no? Acá la constante de acidez vendría a ser la concentración del ácido, de los protones, por la concentración del ácido disociado, dividido entre, en este caso, la concentración del ácido sin disociar. ¿Ya? Bueno, entonces acá vamos a tener aquí, si la concentración del ácido es lo mismo que decir la concentración de protones, decimos hidrógeno al cuadrado. ¿Ya? Y todo dividido entre la concentración analítica menos los iones hidrógeno, ¿no? Y esto de acá proviene de otra relación que está acá arriba. Acá decimos concentración del ácido, esta de aquí, ¿no? Balance de masa, ¿no? Acá, concentración analítica menos la concentración, en este caso, del ácido ionizado, nos da la concentración del ácido sin disociar. ¿Ya? Y es esto de acá. Ahora, la concentración del ácido lo reemplazamos por los iones hidrógeno. ¿Ya? Y ahí tendríamos de que la constante de acidez es igual a esto. Lo que conduce, dice, a la resolución de una ecuación cuadrática, ¿no? Todo lo tenemos que llevar a cero, ¿no? Miren acá, la constante de acidez se multiplica por la concentración analítica y también por la concentración de iones hidrógeno. Entonces ahora, este valor, ¿no? Queda más mejor dicho, que ha multiplicado todo este factor de acá, pasa al otro lado restando, ¿no? O por signo cambiado, ¿no? Acá teníamos concentración de iones hidrógeno por la constante de acidez, que estaba con signo negativo, pasa al otro lado por signo positivo, como lo vemos acá. Y luego teníamos concentración analítica por constante de acidez, que estaba por signo positivo, pasa al otro lado por signo negativo. ¿Ya? Y todo es igual a cero. Muy bien, entonces acá teníamos, otra vez tenemos una ecuación cuadrática, ¿no? Y esta ecuación cuadrática despejamos cuánto vendría a ser la concentración de iones hidrógeno. En este caso, menos la constante, como acá tenemos un más y acá tenemos un menos, decimos menos constante de acidez más la raíz cuadrada de la constante de acidez al cuadrado, más 4 veces la constante de acidez por la concentración, en este caso analítica, y todo dividido entre 2. ¿Ya? Esa sería la nueva ecuación para lo que es la determinación de los iones hidrógeno a partir de un ácido débil. Pero un ácido débil monoprótico, solamente estamos usando una constante de acidez, ¿no? Ya vamos a ver que cuando es diprótico ya cambia también la reacción o la ecuación, ¿no? Ya no sería cuadrática. Ya,
4. Vamos a ver la ecuación 4. La arribita. Ya, nos dice que esto de acá es pequeño, lo despreciamos y solamente nos queda esto. Ya, como lo vemos acá en el 9. Reemplazando este valor en la ecuación 3, ¿no? Vamos a proceder otra vez a la ecuación 3 y este balance de cargas, ¿no? Los iones hidroxilo despejada en 2 y también nos dice que la concentración de iones, la concentración del ácido ionizado de 1, bueno, todas las reacciones se van a combinar. Tenemos aquí estas de acá, la 3, la 2 y la 1, y tenemos este valor de acá, ¿no? Nos dice que la concentración del ácido es igual al K-water dividido entre la concentración de los protones, la concentración de los protones es igual al K-water dividido entre la concentración de los protones más el K constante de acidez por la concentración analítica y dividido entre la concentración de los protones. ¿Ya? Lo que lleva a obtener la siguiente expresión, ¿no? Acá nos dice que, bueno, se supone que eso se ha pasado, un solo término, y se supone que todo esto va a ser hidrógeno al cuadrado, ¿ya? Concentración de hidrógenos al cuadrado es igual al K-water más constante de acidez por la concentración analítica. Para eliminar un cuadrado, sacamos raíz cuadrada, ambos términos, ¿no? Y acá, por eso sale la concentración de los protones es igual a la raíz cuadrada de la constante de acidez más el K-water más la constante de acidez por la concentración analítica, ¿no? Que debería ser la ecuación 11. Pues ahora ya me perdí. O sea, ¿por qué se pasó a otra forma? Está bien. Es que acá necesitamos copiar. Vamos a copiar la ecuación 3 ya, ¿no? La ecuación 3, la ecuación 2 y la ecuación 1. 3, 2 y 1. Tenemos que copiar las ecuaciones. Es matemática nada más. ¿Ya? A ver. Ecuación 1 nos dice que es constante de acidez es igual a la concentración del ácido ionizado por los iones hidrógeno dividido entre la concentración del ácido. Pero la ecuación 2 nos dice que es igual al K-water, es igual a la concentración del iones hidrógeno multiplicado por la concentración del iones hidroxilo y esto es igual a 1 elevado a la 2. Y la ecuación 3, que es el balance de cargas, nos dice que la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de iones hidroxilo sumado con la concentración del ácido disociado. Ya. Ya. Cuando nos dice reemplazando, ¿no? En la ecuación 3, este de acá. En la ecuación 3 tendríamos reemplazando en la ecuación 3 reemplazando en la ecuación 3 la concentración de iones hidroxilo despejada de 2